Bueno, ahora vamos a dar inicio a esta mesa de debate en la que esperamos de alguna manera interpelar a quienes tienen un papel fundamental en las buenas prácticas sociosanitarias. Porque sí, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales buscábamos y seguimos buscando, digamos, consolidar la incorporación de los estudios de género en la formación de trabajadores y trabajadoras sociales, comunicadores y comunicadoras, politólogos y politólogas, sociólogos y sociólogas. Creemos nosotras y nosotros que es necesaria la incorporación de esta perspectiva en la formación de que quienes regulan la mayor parte de las prácticas sociosanitarias, es decir, quienes se forman en el campo de las leyes y quienes intervienen, que son quienes se forman en el campo de la medicina. Mi nombre es Martín Sangrandi, yo soy secretario de extensión acá de la Facultad de Derecho, estoy con una cuestión meramente protocolar de abrir estas jornadas y bueno, de agradecerles además que esta unidad académica sea el lugar en donde un poco concluye esto. Pensaba en que sería importante acá desde el punto de vista de nosotros, de las leyes, contar con más operadores jurídicos, ¿no? Es decir, tanto pensadores, en derecho, jueces, fiscales, es decir, pues en definitiva son ellos quienes van a terminar aplicando, ¿no?, estos derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y por otro lado pensaba en algo que quizá ya sea un cliché, ¿no?, pero de cómo las mujeres han ido avanzando en un montón de lugares, en una justicia casi dominada por mujeres, y por otro lado pensaba en el aumento de femicidios, ¿no? Hoy se leía, una noticia también era el incendio, de la muerte por incendio de mujeres, y cómo había subido, ¿no?, en 2011, 28, o sea, 10 en 2010, 28 en 2011, ya 5 en 2012. Entonces me parece que es una jornada, o esto es importante para debatir y concientizar, ¿no?, sobre lo que está pasando y que obtengan un resultado que sea también importante. Por otra parte, esto de concientizar sobre los derechos humanos de las mujeres me parece que también no es algo propio de una clase social, ¿no?, que siempre se atribuye quizás a las clases más bajas, que son las que menos concientización tienen de esos derechos humanos de la mujer, cuando uno escucha que algunos funcionarios, a pesar de la interpretación que hace la Corte del artículo 86 del Código Penal, creen que las mujeres parecería sean probetas, ¿no?, con esta interpretación que se hace arbitraria de estos funcionarios, sin tener en cuenta lo que ha dicho el máximo tribunal, ¿no?, respecto, vuelvo a repetir, de esta interpretación del 86 del Código Penal. Nada más dar por abiertas estas jornadas y decirles que cuentan con esta unidad académica, con esta facultad por sobre todo, para seguir discutiendo estos temas y mantener, ¿no?, esta discusión sobre las perspectivas de género y los derechos humanos de mujeres. De hecho, tenemos consultorios jurídicos gratuitos que estamos trabajando para a ver si efectivizamos, ¿no?, un consultorio jurídico de derechos humanos de mujeres, ¿no? Entonces, volverles a reiterar que pueden contar con esta facultad para todo esto, para lo que necesiten, para discusiones, etcétera. Las puertas de esta facultad van a estar abiertas para eso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Patricia González. Yo voy a tratar de ser sintética, lo que me cuesta, en la presentación de dos proyectos que son un poco los que introducía Aleida, que hemos estado desarrollando. Para ellos comentarles un poco cuál es el contexto provincial en el que estos proyectos se insertan. Básicamente hemos trabajado en la formación a trabajadores y trabajadoras de la salud desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. Por trabajadores y trabajadoras de la salud los hemos entendido de forma muy amplia, comprendiendo tanto desde el personal médico hasta el personal de enfermería, pasando por trabajo social, psicología, agentes sanitarias y personas con preocupaciones por estas temáticas de salud. Entonces,
un poco surgen de la necesidad de impulsar una campaña de promoción de derechos humanos de las mujeres a fin de fomentar intervenciones que generen prácticas igualitarias, porque sí que advertíamos un gran número de vulneraciones de derechos de las mujeres cuando intentan acceder a la salud. Antes de comenzar, y bueno, un poco ya lo anticipó Martín, al contextualizar, cuando escribimos un poco la contextualización de este proyecto, fue antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que vino a saldar la interpretación del apartado segundo del artículo 86, aquel que regula los abortos no punibles, en particular en los casos de violación. El fallo es de alto impacto y, aunque no podremos en esta oportunidad, sí que merece ser analizado en profundidad. No tanto por la interpretación que hace del inciso, que es la única que encuadra en el marco constitucional, la que han declarado reiteradas cortes y tribunales provinciales, colegios profesionales y una larga lista de etcétera, sino por las medidas que dispone ante la verificación de obstáculos que han pasado a ser sistemáticos de parte del sistema de salud. Una de esas medidas es la que ordena a la Administración protocolizar como garantía de acceso y no repetición de las vulneraciones, las que resuelven también la falta de legitimidad sustancial activa de organizaciones fundamentalistas que se presentan como parte en casos de aborto no punible, entre otras medidas que dispone. Lo que sí no dejaremos de hacer es repudiar las violentas, discriminatorias, misóginas e inconstitucionales declaraciones del ministro de Salud de la provincia, porque vulneran todos los derechos que vamos a pasar a desarrollar un poco a lo largo de esta presentación. Vulneran el acceso a la salud, en particular la salud sexual y reproductiva, el derecho a una vida libre de violencias, que también comprende la violencia institucional, los que protegen contra la discriminación, entre otros. Un país, una ciudadanía que se dice respetuosa de los derechos humanos, no ha de soportar, silenciar ni justificar ataque alguno a los derechos humanos de las mujeres, menos aún cuando tales ofensivas provienen del Estado. Entonces, dicho esto, que es parte del contexto donde hemos empezado a realizar estas formaciones, ¿cuáles eran las principales vulneraciones detectadas? La obstaculización del acceso a anticoncepción, a contracepción quirúrgica, básicamente a ligadura tubaria y aborto no punible. Todavía estamos un poco en este punto. Hay veces que cuando fuera de ámbitos exclusivos de la salud hablamos de que todavía la ligadura tubaria sigue encontrándose con un gran número de obstáculos, parece algo que fuera casi del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, estamos todavía un poco en ese punto. Otra de las vulneraciones detectadas es la desprotección de la salud sexual de mujeres, de lesbianas o bisexuales. La violencia obstétrica, en particular respecto de las mujeres que llegan a hospitales públicos con complicaciones post-aborto. Fueron reiterados los testimonios de trabajadoras de la salud durante la formación que señalaban como prácticas habituales en algunos de los sectores donde estaban la práctica de los legrados sin anestesia, pues como una forma de castigo, como una práctica que traduce un trato cruel y que se arrogan algunos trabajadores y trabajadoras de la salud. Antes de comenzar los ciclos, trabajamos con unos cuestionarios de conocimientos previos, ¿no? Un poco para identificar el sistema de mitos, de creencias, de estereotipos presentes en pues la mayoría de las personas con las que íbamos a trabajar en formación. Algunos de los resultados, para que tengan una idea, hasta ahora hemos analizado aproximadamente 109 cuestionarios, para que tengan una idea de qué tipo de estudio estamos hablando, ¿no? De esos 109 cuestionarios, aproximadamente el 98% de los mismos suponen que la violencia de género puede darse tanto de varones a mujeres como a la inversa. Paralelamente a lo cual se identifican de un total de 13 indicadores de violencia, una escasa media de 5.
Esto da cuenta de la falta de herramientas para situar y comprender la violencia de género, que, como señala la Ley de Protección Integral, tiene anclaje en relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres, relaciones que, dada la existencia de un sistema heteropatriarcal capitalista global, sitúan estructuralmente al colectivo varones por encima del colectivo de mujeres. Por eso es que decimos, cuando hay casos de violencia de un varón hacia una mujer, hablamos de violencia de género. A la inversa, hablamos de un caso de violencia, pero no un caso de violencia que pueda fundarse, que pueda explicarse a través de la estructura social. Asimismo, aproximadamente un 93% de las respuestas de estos cuestionarios afirma que la violencia es innata en los varones, desconociendo que la misma se aprende y que hay estructuras sociales que la promueven y reproducen. Surge claro el desconocimiento de la dimensión de la problemática como de los indicadores de detección e intervención. Ello genera vulneraciones y prácticas iatrogénicas que profundizan, al no tener en cuenta la interseccionalidad entre género, clase social, procedencia étnica y edad, las discriminaciones. Siempre trabajábamos un ejemplo en la formación y decíamos, cuando nos decían que esto del género era algo ya superado, que ahora las mujeres ya habíamos accedido a mayores puestos de poder, que ya la igualdad estaba un poco conseguida, que ya teníamos presencia en la universidad, que ya teníamos presencia un poco, como señalaba Martín, en la justicia, y decíamos, los femicidios por un extremo son la muestra más brutal de ese sistema patriarcal. Cuando hablo de sistema patriarcal me refiero a un sistema de dominación en el cual la autoridad está en manos de varones. La decisión a nivel global, ¿quiénes la toman? ¿No? Básicamente varones. Pero el género se cruza con muchas otras categorías de análisis, como la clase social, como la procedencia étnica. Siempre les hacíamos una pregunta, ¿no? Decíamos, da lo mismo acceder a la salud, y en este ámbito nos lo podríamos preguntar, da lo mismo acceder a la justicia siendo una mujer pobre de procedencia boliviana, lesbiana, que siendo un varón heterosexual de clase media. Yo les podría asegurar, y me animo a afirmarlo, de que no da lo mismo, de que no recibimos el mismo trato, de que las posibilidades de acceso tanto a la salud como a la justicia no son igualitarias. ¿Por qué plantear un poco esta temática en este ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un poco que ver todo esto con nuestra facultad de Derecho, con un poco las perspectivas de análisis y qué tipo de estudios son los que se favorecen desde esta casa? Lo que vemos es que la universidad y la facultad básicamente reproduce la desigualdad a no incorporar de manera transversal la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, por razones que tienen que ver con la reproducción de la estructura social, con el capitalismo, con el heterosexismo, con el racismo, con la dominación patriarcal que discrimina de manera directa al pretender fundar en la biología la desigualdad. Y esto ha sido algo con lo que nos hemos encontrado de manera reiterada en las formaciones, ¿no? Explicaciones biológicas, el determinismo biológico como condición de posibilidad de la reproducción de la desigualdad. Si nos detenemos un poco en cómo concibe y regula el derecho a la vida de las mujeres, la misoginia es evidente. No solo las invisibiliza las situaciones de violencia que atraviesan, sino que las culpabiliza por no ser buenas madres, y acá nos encontramos con una larguísima lista de reproducción de roles y estereotipos de lo que llamamos comúnmente los mandatos de género, cuando intentan denunciar y defenderse en casos de violencia de género. Las castigan en muchos casos con retirada de niños y niñas. En el ámbito penal, los juicios por abusos sexuales y violaciones denotan estereotipos de género y concepciones morales y religiosas que con frecuencia derivan en justificaciones de esta forma de violencia.
todas hemos visto hasta el cansancio, la justificación de muchas agresiones sexuales bajo el argumento de la provocación, ¿no? Pues cómo nos vestimos las mujeres, pues cómo hablamos, pues la cantidad de parejas sexuales que tenemos. Esto parece que fuera sinónimo de disponibilidad y por lo tanto nos hiciera a las malas mujeres acreedoras de esas agresiones. Cabe las facultades en cuanto a espacios privilegiados en la producción de saber promover debates sobre cuáles son las cuestiones, por ejemplo, que ha de regular o que regulará la nueva ley de identidad de género. Cabe a esta casa de estudios plantear discusiones sobre cuáles son las implicaciones de regular el matrimonio igualitario. Cabe a esta casa de estudios darse por fin y de una manera franca y honesta el debate sobre despenalización y legalización del aborto, sobre si creemos que ha de incorporarse o no la figura de femicidio a la legislación penal. Cabe a esta casa de estudios también plantear la modificación de la legislación laboral de manera de propiciar regímenes de corresponsabilidad respecto de las tareas de sostenimiento de la vida entre tantas otras. Pero esto no es exclusiva, esta reproducción de la desigualdad no es exclusiva, aunque sí muy importante, de la carrera de Derecho. Si nos detenemos a analizar los modelos familiares beneficiados y castigados por el trabajo social, los modelos de mujer-madre que reproducen y los castigos que imprimen a las mujeres que quedan reducidas a la etiqueta de madre negligente, podemos rastrear otra larga lista de estos roles y de estereotipos. Desde luego, esta etiqueta de madre negligente, tan utilizada desde el trabajo social respecto de muchas mujeres que acuden al servicio, sería impensable para varones y su vínculo con la paternidad. También nos encontramos con la falta de estadísticas oficiales, principalmente en materia de violencia de género, y esto contribuye a que siga invisibilizada. La falta de incorporación de la perspectiva de género en los análisis cualitativos, la incorporación en el mejor de los casos de la variable sexo sin que sea retomada en la lectura de datos ni como una herramienta pertinente ni necesaria en la formulación de políticas. Particularmente en nuestra provincia, yo creo que estoy siendo un poco pesimista, pero me toca. Veremos que después sí hay cosas que se hacen, ¿no? Pero sí que queríamos un poco dar cuenta de en qué estado estamos, porque resuena mucho eso de que la igualdad ya ha sido conseguida y de que los derechos pues los tenemos todas las personas en función de la igualdad formal, y en eso el doctor Lombardi podrá seguramente explicarnos bastante más de qué es lo que dice nuestra Constitución Nacional, ¿no? En nuestra provincia hay una ausencia de políticas públicas que luchen contra la desigualdad y las distintas formas de violencia que atravesamos las mujeres. Hay considerables retrocesos. Basta tener en cuenta la situación en la que está la aplicación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. ¿Qué es lo que pasa? Todas estas cuestiones nos preocupan y por eso queríamos plantearlas un poco en este ámbito y abrir a partir de esto el debate. Conocemos transformaciones, conocemos espacios de resistencia, espacios de debate, de lucha, de revisión crítica que surgen de esta universidad. No hemos pretendido, por eso decía, ser destructivas en la crítica, pero ni opacar estas iniciativas. Pero sí nos parecía importante enfocar las conclusiones en los huecos, en lo pendiente, en lo innombrable, precisamente reivindicando estos espacios como los llamados a realizar una revisión crítica, a impulsar desde las conceptualizaciones teóricas y las prácticas una transformación social a favor de un mundo más justo e igualitario, donde quepan todas las personas. Este es nuestro aporte, el fruto del trabajo colectivo. El trabajo colectivo siempre resulta intenso, pero resulta enriquecedor, exige esfuerzos y exige revisión permanente de las propias prácticas para la producción de un conocimiento situado en términos de Donna Haraway. Y a nosotras siempre nos gusta un poco cerrar con esta autora porque nos parece una autora primero muy curiosa,
proviene por igual de los campos de la filosofía, de la zoología y de la biología. Se ha centrado en sus trabajos de investigación básicamente en la relación entre personas, máquinas y la historia de la ciencia, y ha realizado estudios que resultan vertebradores en materia de estudios de las mujeres y feministas. Y Donna Haraway señala que escribir en un cuerpo supone tomar conciencia del yo, realizar un acto de profunda honestidad intelectual que permita analizar quién, desde dónde, con qué objetivos se produce conocimiento científico. Estos actos que permiten explicitar la presencia de subjetividad son los que para la autora permiten alcanzar una visión más objetiva. Por ello dirá que solo la perspectiva parcial promete una visión más objetiva y que solo es posible crear conocimiento de manera parcial teniendo en cuenta la experiencia de la subjetividad. Y con esto ya cierro mi presentación. Sí me parecía importante explicitarlo porque el trabajo que se ha realizado en estos proyectos, las perspectivas, tanto la de género como el enfoque de derechos humanos, tienen contenido político y tienen contenido ideológico. Y uno de los problemas con los que nos encontramos muchas veces en esta casa de estudios es plantear el conocimiento como neutral, como objetivo. Y esto es un imposible, porque todo el conocimiento es producido por personas que están adscritas a una procedencia étnica, a una clase social, que tienen un cuerpo, que tienen una edad, que nacieron en algún lugar, occidente, oriente de este mundo. Y creemos que esto es necesario explicitarlo, desde dónde y con qué objetivos producimos conocimiento. Porque de lo contrario, si tenemos el traspaso de dogmas, y en esta casa de estudios hay veces que sucede mucho. Yo soy alumna de exalumna de esta casa de estudios y además la quiero profundamente y la he defendido porque sí que costó mucho reabrir esta facultad después de la dictadura. Pero sí que muchas veces el traspaso de conocimientos es altamente dogmático por esta objetividad, ¿no? Y hay debates que no se enfrentan y que siguen estando pendientes. Creemos que de todos modos eso, que es como bastante hegemónico, afortunadamente no es único y que también hay muchos espacios de resistencia dentro de esta casa de estudios y dentro de la universidad en general. Muchas gracias.